Escritores que se hacen mejores mientras más los lees. Con esto me refiero a aquellos escritores que te pueden llegar a gustar más mientras más lees su literatura. Porque muchas veces pasa que agarras a un escritor con un estilo bastante conocido y simplemente como que no conectas. Pero mientras más vas leyendo a ese cabrón, comprendes un poco más de su estilo, de su forma de hablar, de su narrativa y se hace mucho más llevadero el pedo. El primero de la lista es uno de los que me hizo comprender mucho más este concepto. Jorge Luis Borges. A ver, Jorge Luis Borges es uno de los más grandes escritores de toda la pinche historia de la humanidad. Pero también tenemos que reconocer que su estilo es muy pesado. No es para alguien que simplemente va a agarrar un libro de manera casual y listo. Es algo que le tienes que poner muchísima atención y porque tiene un léxico muy cabrón, tiene personajes muy chidos y tiene una narrativa bien pesada. Entonces, mientras más vas leyendo a este cabrón se hace mucho más llevadero, porque ya comienzas a comprender palabras que antes ni siquiera conocías y la manera tan abstracta que tiene de contar sus obras se hace mucho más llevadera. Entonces, a mí, cuando yo empecé a leer mucho más este cabrón, se me hizo mucho mejor que al principio. A otro que también le pasa lo mismo, creo que es Ernest Hemingway. Tú si agarras el pinche libro de El Viejo del Mar se te va a hacer la cosa más puta aburrida del mundo. Porque literalmente es la historia más sencilla del planeta. Es un pinche pescador que está pescando un pez hasta que se desviven. Pero justamente si tú ya tienes mucho más bagaje dentro de la literatura de Hemingway, esta madre es una obra de arte. O sea, si tú ya te has leído Adiós a las armas, Por qué no las campanas, Campamento Indio, París era una fiesta, cosas de ese estilo, ya le agarras mucho más el pedo. Porque ya comprendes que Hemingway es mucho monólogo personal. Palabras muy cortitas, muy pragmático, muy rápido. Entonces todas esas cosas que tú podrías sentir como que no está pasando nada, pues están pasando un chingo de pendejadas. Entonces sí, este también se me hizo uno de los escritores que cuando más lo leía, más me gustaba. Porque justamente te muestra la complejidad en la simpleza y la simpleza en la complejidad. Y creo que eso está muy chingón. Y aparte este güey tiene mucha plasticidad, entonces... Uno que me pusieron como 60 millones de veces en los comentarios de mi video pasado... Stephen King. Porque creo que con este güey me pasó exactamente lo que te puede pasar con Borges o con Hemingway. Agarré probablemente su libro más conocido, pero también uno de los libros más largos y no me gustó. Porque justamente creo que yo no estaba, pues... empapado de la literatura de este cabrón. O sea, este güey es un tipo hiper descriptivo que le mete muchísimo desarrollo a sus personajes y que se mete cabrón en la psique de estos güeyes. Y que además que como tal su terror no es algo como físico, no es de un ente, a pesar de que el libro de It pues trata de un puto ente. Es un terror un poquito más abstracto y yo la verdad cuando lo leí pues no es algo que a mí me hubiera encantado. Entonces no va a ser la última oportunidad que le dé a Stephen King, probablemente me lea El Resplandor. Y ya de ahí veremos si realmente sí me gusta o si lo considero el Paulo Coelho del terror. Y por último... Lovecraft. Este güey le pasa algo muy similar a lo que podría pasar con Stephen King y con Borges, porque este cabrón tiene un léxico bastante avanzado y también la mayoría de sus historias están dentro del mismo universo. Entonces este cabrón, mientras más lo lees, más comprendes su literatura, más comprendes su narrativa y también más conoces a sus monstruos y sus entes. Hay muchas menciones de Cthulhu, de Nyarlathotep, de Riley en la mayoría de sus escritos y eso lo hace mucho más interesante. Entonces sí, no se queden con la primera impresión de un escritor.